Todos sabemos que el mercado está cambiando constantemente y que los negocios deben adaptarse y evolucionar para mantener una cierta ventaja. Por supuesto, el mío no es una excepción. De hecho, en este momento con mi empresa me encuentro atravesando una transformación porque también me ha tocado adaptarme a lo que me va diciendo el mercado que necesita realmente. Por eso hoy quiero compartirles las 5 herramientas principales que me están ayudando tanto a mí personalmente como a mi negocio, más que todo, a transitar este proceso. Soy Victoria Jansen, una emprendedora en constante búsqueda del balance entre vivir, trabajar y crecer. Esto es Pequeñas Victorias. Ser emprendedora y cargar con la responsabilidad que implica ser la única persona a la cabeza de un negocio ha sido para mí en estos 6 años que llevo haciéndolo una escuela increíble. Realmente he aprendido tanto porque a pesar de que también he tenido una excelente escuela corporativa, siento que los desafíos a los que me he enfrentado y el nivel de desesperación que tengo para resolver esos desafíos pues han sido más intensos en el caso del emprendimiento que los desafíos a los que yo me enfrentaba cuando trabajaba por cuenta ajena. Eso es quizás la percepción que yo tengo en este momento. Pero en cualquier caso, volviendo a esta experiencia que he tenido como emprendedora, realmente me doy cuenta, viendo hacia atrás, que durante estos 6 años yo he hecho todo lo posible por mantener mi negocio a flote, por hacer que crezca. Y si bien yo en este momento no puedo decir que he alcanzado los objetivos de crecimiento que realmente quisiera alcanzar y que voy a alcanzar, por lo menos me puedo sentir muy orgullosa y en este momento quiero celebrar esta pequeña victoria porque me puse a leer algunos estudios para ver cómo están las estadísticas del emprendimiento, por lo menos en Venezuela, ¿no? Para tener una comparación con mi contexto. Y pude ver que en este momento, al yo tener más de 3 años funcionando como empresa, estoy entre el 14% de los emprendimientos en Venezuela que son consideradas, y voy a leer aquí específicamente, negocios establecidos o parcialmente consolidados, según el estudio de Global Entrepreneurship Monitor en 2022. Así que me doy una palmadita en la espalda porque realmente me parece que haber superado esa estadística de los negocios que fracasan en los primeritos años ya de por sí es un logro, hay que celebrarlo y por supuesto una vez que reconozco que tengo ese logro, tengo que seguir mirando hacia el frente y lo que realmente está para mí en el horizonte ahora es lograr un crecimiento. En este momento estoy transitando por una etapa con mi negocio en la que estoy buscando un crecimiento sostenido. Específicamente tengo el objetivo de lograr un crecimiento de 2 cifras año tras año. Pero para eso me he encontrado con la realidad de que debo transformar el modelo de negocios. Y ese es el proceso en el que me encuentro en este momento cuando estoy grabando este podcast, hoy 30 de mayo de 2024. Para este punto tengo ya varios meses en este proceso y ha sido un camino en el que me ha tocado buscar muchísimo para dar con las herramientas, los mentores, los procesos, las ideas que necesito para esa transformación o incluso durante todo este tiempo también he necesitado tropezarme como para entender, mira, por ahí no es la cosa, vamos por otro camino. Como ves, yo he tratado de dejar muy claro que esto se trata de un proceso ongoing, que estoy en medio de este camino, que todavía no he llegado a la meta y que no sé cómo va a resultar todo. Pero como dice Miley Cyrus, the journey is usually the part that you remember anyways. Así que quiero aprovechar este momento en donde me encuentro en la mitad del camino, en donde tengo los aprendizajes que más me han ayudado recientemente muy frescos para compartir con ustedes cuáles han sido las principales herramientas que han sido fundamentales para mí en este proceso de reinventar mi negocio.
Si tú en este momento o en un momento futuro te encuentras en la necesidad o incluso no la necesidad, sino el deseo de reinventar y de rediseñar tu modelo de negocios, quizás estas herramientas te puedan ser útiles al menos para orientarte, ¿no? Para ayudarte a encontrar la dirección, porque me parece que es un proceso en donde uno tiene que probar muchas cosas distintas de forma sistemática para ir encontrando qué le funciona. Así que por eso quise compartir con ustedes lo que a mí me ha funcionado, porque quizás algo de esto les pueda ayudar en ese camino. Considero que probablemente son puntos básicos, pero lo emocionante de eso es que dentro de un tiempo, quizás dentro de unos meses, dentro de unos años, voy a poder contarles en otro episodio de este podcast cómo me ha ido con todo este proceso para entonces compartirles desde un punto de vista en el que quizás ya haya logrado el objetivo, cuáles son las herramientas de mayor nivel que luego pude implementar y conocer para ayudar a esa transformación. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lista de herramientas. Yo diría que lo primero y probablemente más importante que me ha ayudado a tomar decisiones en este camino han sido las herramientas y las plataformas que me ayudan a medir con números exactos las diferentes áreas de mi negocio. Esto es algo que tú puedes hacer llevando registros en lápiz y papel, en un cuaderno, si eso te resulta, o si quieres ser más eficiente, puedes llevar un registro en Excel en donde puedas igual llevar un seguimiento de las métricas clave que te ayudan a tomar decisiones para tu negocio, ¿no? Para las ventas, para el mercadeo, para las operaciones. O si quieres ser más ágil, puedes hacer lo que he hecho yo, que es utilizar plataformas como CRMs, Customer Relationship Manager o gestor de relaciones comerciales, para traquear las ventas, para traquear la captación de leads, las tasas de conversión, ¿no? Y es todo ese tipo de métricas relevantes para el proceso de ventas y también para tener una idea de cómo le está yendo al mercadeo. Por otra parte, también he contratado un ERP, un Enterprise Resource Planning, que se traduce como planificación de recursos empresariales, que básicamente es el servicio que utilizo para gestionar la contabilidad de la empresa. Y esto pues me permite tener acceso a reportes financieros en donde puedo ver con números muy claros en blanco y negro hacia dónde se está yendo el dinero, dónde debo recortar, qué tipo de ventas debo potenciar porque quizás son más rentables, quizás hay ciertos productos que me es más fácil, más económico vender y que pues me genera mayor rentabilidad. En fin, todo esto es información que yo he podido obtener solo al saber más o menos utilizar a nivel superficial estas herramientas y más o menos saber interactuar con los reportes. Y lo presento así como con mucha humildad, porque de verdad considero que todavía me falta muchísimo por aprender y estoy en proceso. O sea, de hecho busco que me ayuden, que me asesoren, anoto mis preguntas. Y esto, por cierto, merece hacer un paréntesis para hacer un shout out a mi amigo y asesor financiero Andrés Abreu, que es quien me ha enseñado estos servicios y estas plataformas, me ha ayudado a implementarlas y ha estado allí precisamente para orientarme sobre cómo utilizarlas correctamente. En resumidas cuentas, para mí esto ha sido fundamental porque me ha permitido tener acceso a datos reales de mi negocio, y cuando tengo la oportunidad de tomar decisiones basadas en datos y no en intuición o en lo que están haciendo los demás, sino en lo que realmente dicen los números de lo que sucede en mis ventas, en mi mercadeo, en mis operaciones, entonces más rápidamente uno puede alcanzar sus objetivos. Ahora, pasando a la segunda herramienta que me ha ayudado mucho en este camino, están los asesores y los mentores que yo he buscado, porque siempre me encuentro con puntos en los que evidentemente necesito orientación de alguien que sepa más que yo. Hay aguas muy profundas en las que uno como emprendedor debe meterse, pero no es obligatorio que uno sepa sobre todos estos temas y que uno sepa exactamente qué tiene que hacer. Entonces yo me he entregado muchísimo a esa idea y he disfrutado muchísimo la experiencia de buscar asesoría con personas expertas, y en la medida en que voy transitando los cambios he podido tener ese acompañamiento profesional en el área legal, tributaria, financiera, de marketing, de recursos humanos, incluso de estrategia general. Lo tercero que me ha ayudado muchísimo en este proceso ha sido estar buscando constantemente la eficiencia en los gastos operativos del negocio.
Esto ha implicado mantener un equipo pequeño y apalancarme en otros recursos para cubrir ciertas labores operativas sin tener que contratar más personas en un momento en el que quizás no puedo asumir ese compromiso. Este punto número 3, en realidad, más que una herramienta, es un saco de herramientas, porque yo realmente he buscado distintas soluciones para lograr esa eficiencia que es lo que estoy mencionando como tema paraguas. Por ejemplo, trabajo con un chatbot muy detalladamente programado que es muy eficiente en atender a las personas que escriben por Instagram, darles información, de alguna forma como que generarles confianza en la empresa, en la marca y lograr que la persona agende una cita. Entonces, con una intervención mínima del personal humano de la empresa, se logra tener un buen flujo de leads a través de Instagram, y esto es nada más como que uno de los espacios que uno puede optimizar de esa manera con chatbots. Y bueno, ya eso por allí me ayuda pues a tener más eficiencia en el equipo sin necesidad de poner a una persona a hacer ese trabajo. Por otra parte, yo tercerizo el trabajo de diseño gráfico y edición de videos con un servicio que yo puedo pausar en cualquier momento. Entonces, esto también contribuye a la eficiencia del negocio porque no tengo un compromiso que de alguna forma me pudiese desangrar más adelante, sino que es algo que puedo tener controlado y tener un apoyo cuando sea viable tenerlo, y seguir trabajando con los recursos internos cuando en un momento dado no sea viable delegar ese tipo de tareas. Y bueno, antes de terminar con este tercer punto, la otra herramienta que me ha ayudado para la eficiencia ha sido contratar freelancers para una jornada puntual de trabajo en momentos en los que necesitamos un par de manos extra en el equipo. No es necesario tener a alguien siempre, o sea, incluir a alguien adicional en este momento. De repente estamos en un punto en el que nos podemos seguir manejando con los que somos, pero hay días de días, hay semanas de semanas. Entonces, para esos momentos busco un freelancer, me ayuda a tener un mejor flujo de trabajo en ese tiempo y en ese momento puntual, y luego continuamos funcionando normalmente. La cuarta gran herramienta que me ha ayudado a direccionar la transformación de mi negocio ha sido estar al día con las noticias del sector empresarial. Esto es algo que yo no solamente logré adquirir como hábito, que eso costó. Yo no nací teniendo como el hábito de estar siguiendo las noticias, pero no solo lo logré construir, sino que he logrado disfrutarlo muchísimo porque consumo las noticias a través de boletines y de podcast. Estos son como esos dos medios principales que utilizo para estar al día con este tipo de temáticas que me interesa, pues tenerles como el pulso, ¿no?, de lo que está sucediendo, porque eso me da la posibilidad de ver cómo las empresas grandes de mi sector o sectores similares al mío, o incluso marcas personales que ofrecen servicios de acompañamiento, de asesoría, como lo hace mi empresa, cómo se están transformando ellos, qué cambios están haciendo. Al momento de yo seguir las noticias, puedo de repente, en el año pasado pude haber visto algo que una empresa estaba implementando, algunos cambios, algunos anuncios que hicieron, y ya este año puedo ver cómo les ha ido, cómo ha sido la receptividad. Entonces, bueno, es entretenido seguirle el ritmo a ese tipo de sucesos, porque eso le da a uno bastante input, de quizás algunos detallitos, algunas pistas que uno puede ir recogiendo por allí para implementar en el negocio propio, aunque probablemente uno va a estar leyendo noticias de negocios que están a otra escala, ¿no? O por lo menos en mi caso es así. O sea, yo soy un negocio pequeño en este momento, y quizás orientándome por lo que sucede en el mundo de estas empresas macro, puedo conseguir algo de inspiración, entender un poco hacia dónde apuntar, y realmente pues esto lo he visto como algo muy provechoso. Esto es algo que de verdad te recomiendo implementar si no lo has hecho, y si quieres recomendaciones de boletines, de podcast, estoy aquí súper disponible porque me apasiona este tema. Y bueno, simplemente déjame un comentario, una reseña, y por allí te voy a estar dando recomendaciones. Pero en cualquier caso, esto te lo recomiendo porque te va a permitir tener más claridad en cómo se está cambiando, cómo está moviéndose el mercado, para tomar decisiones basadas en eso, para ver si quizás eso te da ideas para hacer que tu negocio se mantenga rentable, así como esas otras compañías lo están haciendo. E incluso cuando aprendes a leer entre líneas, te vas dando cuenta de cuando el mercado te está pidiendo transformación. A lo
mejor no es que tú tienes ya la idea de que vas a hacer cambios en tu modelo de negocios, pero mantenerte al día con las noticias te puede dar ese estímulo para darte cuenta de que, oye, quizás sí es el momento. Y por último, pero no menos importante, para mi negocio ha sido vital tener una buena agencia de marketing en este proceso de transformación de la marca. En este punto de transición en el que estamos, está siendo fundamental tener una buena comunicación, porque eso me permite llevar de la mano a mi audiencia para que poco a poco vayan entendiendo por qué nuestra marca y nuestra empresa está cambiando, y que cuando hagamos el gran anuncio, cuando ya hagamos ese switch final en donde mostremos lo que viene ahora, entiendan claramente cómo les podemos seguir ayudando. Ojo, y eso es solo ahorita que estoy en ese proceso apenas de dejar las migajas en el camino, pero realmente esta audiencia cuando llegue se va a conseguir con un rebranding, se va a conseguir con una página web optimizada, se va a conseguir con estrategias de mercadeo mucho más sólidas de las que ponemos en práctica hoy en día. Y para todo eso, créanme, voy a necesitar más que nunca apoyarme en mi agencia boutique de comunicaciones. Así que estas son las 5 herramientas a las que yo me aferro en este proceso de deconstruir el modelo de negocios de mi agencia de intercambios culturales y rehacer algo nuevo, algo más útil, algo más rentable. Te pido que por favor te manifiestes en los comentarios o dejando una reseña en el podcast si tú también estás transitando un proceso así de transformación en tu modelo de negocios, simplemente para dejarme saber que no estoy sola en esto, porque no es algo de lo que yo haya visto información de personas que lo estén viviendo, y quise hacer justamente este contenido para conectar con personas que se puedan sentir como yo y que sepan que no están solas, y bueno, que de alguna forma me puedan dar ese feedback para yo también saber que no estoy sola en este proceso. Y por cierto, en la descripción del episodio les voy a dejar todos los enlaces por si también quieren trabajar con alguno de mis asesores o mentores o incluso con mi agencia de comunicaciones.